En la tarde de hoy propusimos como tema central una idea que en todos nosotros está presente. Porque el bien y el mal conviven con nosotros las 24 horas del día. Pero para hablar del bien y el mal y algunas reflexiones que los filósofos y estudiosos de la antigüedad han dado, y también este notable neuropsiquiatra suizo Carlos Gustavo Jung, cuando nos planteaba en función del mal una decisión que ahora les voy a ir dando, nosotros debemos preguntarnos, pero ¿por qué el bien y el mal? ¿Será que el bien y el mal es una característica netamente humana? ¿No está presente en otros seres de la especie? Posiblemente el bien, ahora el mal, es propio del ser humano. Y cuando hablamos de que el mal es propio del ser humano, se nos hace presente esta otra historia. Una pregunta que a renglón seguido viene, y es ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios no hace que el mal desaparezca directamente de la faz de la tierra? Si es todopoderoso y tiene todos esos poderes, podría perfectamente llevar adelante. Entonces debemos decir, siguiendo la idea que Kardec nos propone en la pregunta 1 del libro de los Espíritus, para empezar a preguntarnos, ¿qué es Dios? Para ver si esos atributos son, o está dentro de sus atributos esta posibilidad completa de eliminar el mal de la faz de la tierra. Porque de hecho, esta situación del bien y el mal es un análisis que se hace desde los tiempos inmemoriales, desde que el ser humano tiene individualidad y puede pensar por sí mismo. Hace varios miles de años atrás, esta idea del bien y el mal está presente. Es un gran debate. ¿Por qué el mal está presente? Y Allan Kardec dice, ¿qué será Dios? Y así inicia el libro de los Espíritus. En la pregunta número 1, ¿qué es Dios? Y los Espíritus sabiamente le responden, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Causa primera. Es decir, todo tiene origen en Dios. Porque si es la causa primera, todo tiene origen en Él. Y así es. Todo tiene origen en Dios. El ser humano tiene origen en Dios. Y las características del ser humano, esas nos pertenecen. El bien y el mal es una consecuencia directa de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de ser. De todo aquello que hagamos con la libertad que nos fue concedida a efectos de poder desarrollarnos. Si esta facultad no nos hubiese sido dada, y acá viene la primera respuesta al interrogante ¿por qué? Si esta facultad no nos hubiese sido dada y Dios hubiese dispuesto Él soberanamente que desaparezca el mal, nosotros no hubiésemos tenido posibilidad de crecer. Porque el mal justamente es una conquista, desgraciada en este caso, y el bien, una conquista favorable que nos conviene. Tantas veces nosotros estemos llevando adelante el bien en la forma en que querramos, tantas veces estaremos venciendo el mal que en nosotros existe. ¿Y qué podemos decir del mal? Este filósofo griego Platón sostiene que el mal es la parte de sombra del ser, que no está a la vista, que está oculta, pero que en esa parte de sombras del ser se ocultan todas las iniquidades, todas las injusticias, toda la maledicencia, todo aquello que acompaña al ser humano en mayor o en menor medida. Carlos Gustavo Jung, este filósofo y psiquiatra suizo, nos dice que hay un lado de sombras, un lado oscuro, siguiendo esta línea platónica. Hipólito León de Lizarre-Rival, este notable filósofo francés, lo define de una manera exquisita, a mi entender. Y dice que el mal es todo aquello que nos aleja del bien. Por el contrario, el bien es todo aquello que nos acerca a Dios, y el mal, todo aquello que de Él nos aleja. Una definición simple y profunda, tan profunda, que no podemos equivocarnos a partir de ahora. Es más, nos da la regla a seguir cuando en algún punto de nuestras vidas no sepamos si lo que estamos haciendo esté bien o esté mal. Puede pasar que en algún punto la línea divisoria para darse cuenta si lo que hago está bien o está mal sea difícil de determinar. Puede pasar. Sin embargo, este mismo filósofo francés, Allan Kardec, nos dice que cuando no sepamos o no podamos diferenciar qué es aquello que está bien de aquello que no lo está,
lo pensemos para nosotros mismos. Y da esta respuesta crística, cristiana por excelencia. No hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan. De manera que cuando yo esté en dudas si lo que hago está bien o está mal, debo mirar exactamente ese punto. Si aquello de lo que me estoy quejando no me gusta para mí, entonces no debo hacerlo. Una idea extraordinaria. Eso nos da el punto concreto de análisis para saber cuándo estamos en un lugar o en otro. Porque siguiendo la línea platónica, en esta fase oscura del ser, o la parte de sombras del ser que Gustavo ya nos plantea, y nos dice eso es inexorable, está en todos. Está en todos. Debemos saber que si está presente en todos, tenemos la obligación completa de ir superando esto. Cada vez que nosotros nos estemos ocupando del bien en la forma que mejor nos caiga, estaremos ocupando un lugar que, de no ser así, el mal se desemplea. Porque el mal no es solo hacer el mal, le dicen los espíritus a Cabrera, sino que el mal, en la cuestión 642 del libro de los espíritus, sino que el mal también consiste en no hacer el bien. Es decir, no basta con que yo tenga o mantenga una actitud de vida pasiva sin dañar a otros. Tantas veces yo no esté haciendo el bien, entonces tantas veces estaré en la línea divisoria, pero del lado del mal. Notable, y para que lo pensemos de una manera decisiva y definitiva para nuestras vidas. Porque naturalmente, para ser felices, la manera por excelencia es vencer el mal que cada uno de nosotros alberga, la parte de sombras, el lado oscuro del ser, en que todos nos mantenemos muchas veces. Y ese lado oscuro del ser es donde se oculta todo aquello que nos da. La envidia, los celos, la maledicencia, la idea central solamente de pensar en nosotros mismos, el egoísmo que mantenemos, el orgullo que hace que tomemos decisiones equivocadas. Esas cuestiones están siempre ocultas en esa parte oscura del lado del mal. Para superarlo, naturalmente, debemos encaminarnos de esta manera. En una obra extraordinaria que los invitamos a que compartan, se llama Acción y Reacción, Causa y Efecto. Ahora vamos a ir viendo de todos modos en algún momento de las disertaciones. Pero en el capítulo 7 hay una conversación extraordinaria. Y en la conversación, André Luis le pregunta a uno de los instructores cuál es la diferencia, entre otras cuestiones que va planteando él, le habla del libre albedrío, le habla del determinismo. Y en un punto le dice, ¿cuál es la diferencia entre el bien y el mal? Y este espíritu notable da definiciones extraordinarias. Y le dice que el bien naturalmente es todo aquello que nos acerca a Dios siguiendo este principio cartesiano. Y el mal consiste en la insensatez de pensar el bien solo para nosotros mismos. Miren que notar. Cuanto más pensemos en nosotros mismos, estaremos incursionando en el mal. Esto da por tierra con una de las teorías que hoy está muy en boga y que se mantiene, por cierto, a la que nosotros tratamos de no acercarnos y no afiliar. Esa teoría que implica que para estar bien debemos pensar en nosotros. Y que muchas veces muchos seres reciben ese consejo. Ahora es tiempo de ocuparte de vos. Tenés que ocuparte de vos. Demasiado te has ocupado de los demás. Ahora tenés que atender tu propia realidad. Ahí caemos en esta definición que le dan a André Luis, en la insensatez de pensar en el bien solo para nosotros mismos, sin darnos cuenta que bajo este concepto caemos en una trampa mortal, la de pensar solo en nosotros mismos. El primer viernes de abril los invito ya formalmente a las 7 de la tarde. Vamos a ver una obra de teatro en esta casa, en donde vamos a hacer muchísimo hincapié en esta idea central. Vamos a ver a través de una obra de teatro que nosotros enseñamos a nuestros chiquitos del Centro Educativo Integral Camino a la Casita, estas ideas, pero a través de la teatralización. Extraordinaria síntesis, extraordinaria. Para ver cómo
nuestros amigos y compañeros, trabajadores del Centro Educativo Integral, en minutos, en no más de 10 minutos, en una obra de teatro que la vamos a presentar aquí en la casa y a la que ya los estoy invitando formalmente. No se la pierdan, no solo eso, porque además después va a haber pases colectivos con todo lo que esto implica. Bueno, los invito a que ese viernes, el primer viernes de abril, vengan y presencien esta obra. En una síntesis extraordinaria de lo que nos sucede cuando alimentamos esta parte oscura del ser, este lado de sombras. Cuando a lo mejor sin darnos cuenta, siguiendo la directriz que le plantea Andrés Luis, en esta insensatez de pensar en el bien solo para nosotros mismos, nos vamos ahogando en ese mismo mar de ideas del que después nos cuesta muchísimo salir. Con muchísimo deseo de que puedan asistir de nuestra parte, los invitamos para que ese viernes, el primer viernes de abril, a las 7 de la tarde, sean puntuales, porque cerramos la puerta un poquito antes. Los invitamos a que participen en esta casa de la obra de teatro que vamos a presentarles. Van a ver con qué precisión nuestros trabajadores del Centro Educativo Integral presentan esta obra y qué nos sucede cuando a lo mejor, sin darnos cuenta, caemos en esa insensatez de pensar en el bien, pero solo para nosotros mismos. Ese viernes lo vamos a estar presentando. Y para finalizar, en esta tarde de hoy, yo quería comentarles una idea que tiene que ver con los grandes desafíos que aún hoy la humanidad mantiene. Este aldeano había participado de uno de los poemas más extraordinarios que la humanidad pudo asistir y había quedado meditando luego que Jesús se retirara después del sermón de la montaña. Después de escuchar las bienaventuranzas, en él daba vuelta a una idea que le costaba por lo pronto asimilar y en algún punto poder transmitirla, inclusive llegado el momento. Todo se había retirado y él quedaba mirando desde la mismísima montaña el lago de Genesaret, cuando ya la luz del sol se estaba retirando. Y él decía: bienaventurados los que sufren. Bienaventurados los que sufren. ¿Será, Señor, se preguntaba, que los desafíos que nosotros enfrentamos tienen que ver con esta aceptación de la dominación romana? ¿Será, Señor, que tenemos que aceptar que venga el gran imperio y lleve nuestras mujeres, las esclavicen, que transformen a nuestros hijos en ganado corriente, que nuestros esposos, por la sola cuestión de haber nacido por una religión distinta, sean esclavos del dominador? ¿Será, Señor, que nosotros para esa bienaventuranza tenemos la necesidad de sobrellevar, que vengan desde afuera, lleven nuestras tierras, ocupen nuestros lugares, cobren nuestros impuestos para mantener su lujosa forma de vida? ¿Será esa las bienaventuranzas? ¿Será eso la necesidad que tenemos para ganar el cielo, Señor? ¿Por qué sufrir tanto? ¿Cómo enfrentar los grandes desafíos, Señor? Se preguntaba este aldeano mientras el sol ya casi había desaparecido en aquella región de Samaria, cerquita de Cafarnaúm. ¿Cómo es posible, Señor? ¿Por qué nos toca esto? ¿Por qué nuestra raza siempre debe padecer? ¿Por qué el tirano, venga de donde venga, lleva todo lo que nos pertenece? ¿Cuál es el gran desafío, Señor? Este aldeano desconocido para la historia cuenta que en lo íntimo de su ser sintió una voz profunda, muy profunda, como nunca había escuchado, que le decía lo siguiente: el gran desafío, hijo querido, es vencer el mal. Es vencer el mal. La
Hoy, 2000 años después, queridos amigos, el desafío sigue siendo exactamente el mismo. El mismo. Hoy el gran desafío no son la lucha con los poderosos, las desigualdades económicas, las desigualdades de género, que de hecho existen y lastiman a la humanidad, las diferencias culturales, las diferencias sociales que hacen cada vez más notoria la distancia entre el rico y el pobre, cuando uno recibe todo y el otro solo los males, cuando se determina, vaya a saber por qué mente perversa, que deben existir determinada cantidad de pobres, porque al existir tanta cantidad de pobres están garantizados otros puestos de trabajo. Es decir, al existir tanta cantidad de sufrientes, otros van a vivir de ese dolor. ¿Será que ese es el gran desafío aún hoy en día? Y si nos disponemos, seguramente todos vamos a poder escuchar en lo íntimo de nuestro ser la misma voz de aquel aldeano de hace 2000 años atrás, diciéndonos ahora a nosotros que el gran desafío sigue siendo el mismo: vencer el mal que habita en cada uno de nosotros. Vencer el mal hasta la victoria final. Muchísimas gracias por sus oídos tan respetuosos y tan atentos. Que seamos capaces entonces, desde hoy, a aniquilar esto que tanto mal nos hace. Que sea así hasta la victoria final. Muchísimas gracias. Dios nos bendiga.